Bien, buenas tardes para mí, tal vez para ustedes buenos días o buenas noches, ¿no? Quiero compartir entonces este videito que les había prometido o esta teleclase o clase grabada que les había prometido. La idea es poder pensarnos un poquito cómo el ser humano se ha ido definiendo a lo largo de la historia. Hemos visto que en la Edad Antigua el ser humano se consideraba Homo sapiens porque tenía la capacidad de pensar, de razonar, de reflexionar, de transformar la realidad. En la Edad Media vamos a ver nosotros que ya que aparece Cristo en el siglo I, el ser humano ya es considerado persona, se lo define como persona digna, porque es un ser que tiene cuerpo, que tiene un cuerpo, que tiene un alma. Esa alma es espiritual, es inspirada, es querida, es pensada y es creada por Dios. Pero pasamos ahora a la Edad Moderna, siglo XV, y vamos a ver una serie de cambios. Primero, por ejemplo, el descubrimiento de América, este descubrimiento en donde el hombre ya tiene nuevos saberes, estos nuevos saberes los comienza a aplicar, comienza a escudriñar, a admirarse o asombrarse en esto de existirán otros territorios, y es así como comienza Cristóbal Colón con el descubrimiento de América, el diseño de navíos apropiados para soportar estas distancias tan grandes y las inclemencias del tiempo, la brújula, los mapas que le llamaban portulanos a ese momento, porque de acuerdo a los distintos puertos se iba confeccionando este mapa o este itinerario. Dentro también de esta edad moderna vamos a encontrar la revolución industrial, en donde aparece la industria gracias a la máquina de vapor, en donde ya no se van a hacer los trabajos de manera manufacturada, como solemos hacer, por ejemplo, en San Juan, la salsa casera, por ejemplo, los carneos, por ejemplo, el dulce de membrillo, ¿no? Que todo se hace a mano, artesanalmente. Ahora ya comienzan las industrias a producirlos en cantidad por series, ¿sí? Con una menor cantidad de personas que están adheridas ya a este trabajo, porque lo hacen las industrias, ¿sí? La máquina, y por un menor precio. Mayor cantidad, menor precio, menos tiempo. Pero esta revolución industrial también va a traer aparejado en el tema del trabajo, que es lo que le interesa a usted, una explotación. ¿Por qué? Porque legalmente aún no van a tener un soporte jurídico que va a avalar, que va a respaldar sus derechos como persona digna, que deben tener estas tres etapas o estos tres horarios, 8 horas para descansar, 8 horas para trabajar, 8 horas en realidad para ellos, para el ocio. Vamos a ver nosotros que ahora, también en este momento, la explotación de mujeres, la explotación de niños, lugares totalmente hacinados en donde no se puede trabajar prácticamente. Y es así como surgen por primera vez esto que nosotros vemos tan común hoy en día, que son los reclamos populares, estas huelgas, ¿no? Que hacen, estos reclamos que se hacen mayormente a veces de manera masiva en la calle, con medios legítimos o medios ilegítimos también, en donde piden un buen salario, horas de descanso, que este salario le permita el alimento, que le permita la salud, que le permita el descanso, que le permita tener para sus vacaciones, ¿sí? Entonces, esto recién comienza acá, en la edad moderna. Fíjense cuántos cambios que se van dando, ¿no? El ser humano que se descubre que razona, que piensa, que es creado por Dios, pero ahora vamos a ver nosotros que tiene una injerencia dentro de la sociedad y que como tal se le deben respetar ciertos derechos. Vamos a ver que comienza Da Vinci, las grandes artes, estas obras de arte en donde manifiestan más que nada, como ustedes podrán ver en el Vaticano, desnudos. Ahora se muestran los cuerpos, cosa que antes se cubría ante la edad, hasta la edad media, ¿no? Vamos a ver nosotros estos desnudos, estos cuerpos que se manifiestan, en donde vamos a ver que aparece la enciclopedia, o sea, textos que solamente eran para los sacerdotes, ¿sí? Ahora van a aparecer las escuelas, las universidades, la policía como tal, la salud o la medicina, los hospitales, creo que se los dije también. Entonces ahora vamos a ver que aparece la imprenta en donde se van a publicar la enciclopedia, que es esto, una cantidad de textos,
¿no? Que van a tratar de diferentes temáticas y también en diferentes idiomas. Entonces esto va a permitir que la mayoría de las personas vayan teniendo acceso a estos textos y a estos conocimientos que solamente estaban preservados dentro de nuestra cultura occidental para los sacerdotes. La primera publicación que se hace dentro de la imprenta es la Biblia. No obstante esto, vamos a ver nosotros que el ser humano se siente tantos avances, ante tantos avances que puede, ¿sí? Se siente firme sobre la tierra. Por ejemplo, otro de los descubrimientos es el espejo, otro de los descubrimientos es el reloj. Ustedes verán en nuestro campanil cómo suenan esas campanas marcando las horas, que antes solamente era propio ese reloj de los pueblos, no había reloj individual o particular, ¿no? Sino que era el campanil el que le iba marcando a ese pueblo o a esa ciudad la hora. Entonces todos estos avances le dan al ser humano, al hombre, al antropos, como se dice en griego, homo, como se dice en latín, un cierto poder. Entonces el hombre se sienta posicionado sobre la tierra y dice, ¿qué tal si comienzo a dejar a Dios de lado? Porque yo tengo capacidades y yo puedo, ¿no? Ante estas nuevas leyes, nuevos derechos, nuevos reclamos, las industrias, nuevas conquistas, nuevos descubrimientos, vamos a ver nosotros que así van comenzando a surgir también los distintos productos tecnológicos. Entonces vamos a ver que el ser humano comienza a alejarse de Dios. Eso se llama secularismo. ¿Por qué? Porque se va colocando él en lugar de Dios. Antropocentrismo. La fe comienza a quedar de lado. Todo esto hace que aparezca Martín Lutero, un sacerdote católico que comienza a protestar, de que comienza el protestantismo, con algunos ítems como las figuras del Papa, la iglesia jerárquica, los santos, ¿no? Algunos tipos de sacramentos. Y es así como comienzan algunas religiones o credos a surgir aparte de la religión católica, ¿no? Fíjense cuántos cambios en la Edad Moderna. Esto le va a dar pie para que la Edad Moderna, siglo XVIII, siglo XIX, nos diga, pero el ser humano puede, ¿sí? De acá comienza el positivismo o el cientismo o cientificismo, en donde el ser humano va a sentir que puede y porque puede comienza a investigar. Y el cientismo le va a decir, pero habría que respetar límites éticos. ¿Por qué? Si la ciencia puede, ¿por qué no avanzar? Y comienza el tema del aborto, de la eutanasia, de leyes que a veces se permiten cuando en realidad se están contaminando, se está contaminando el medio ambiente, donde no se respetan a veces en estos avances a la persona humana. Entonces vamos a ver que es así como aparece con Augusto Comte el positivismo, que le va a afirmar al ser humano que la fe no tiene sentido, la religión no tiene sentido, que la filosofía no tiene sentido, que lo único real es lo que puedo ver, observar y experimentar. Entonces, ¿por qué hablar de Dios si no lo puedo ver? ¿Por qué hablar del alma humana si no lo puedo ver? Entonces, el ser humano se va a definir como un ser netamente evolucionado del mono por selección natural. Es aquí donde va a adquirir predominancia ¿quién? Charles Darwin, Lamarck. Esto va a tomar Freud con el inconsciente, ¿sí? Esto lo va a tomar Jung también, Nietzsche y todos aquellos autores, Jean-Paul Sartre, ¿sí? Todos aquellos autores, René Descartes, Hume, que yo les dije a ustedes que pueden trabajar, partiendo de todos estos cambios también que suscitaron un nuevo modo de ver, de pensar y de vivir la vida. Ante cualquier duda me coloco al servicio de ustedes.